Se está cumpliendo un año del nuevo capítulo en el muy grave conflicto en Oriente Medio. Un capítulo que tiene crueldad, que tiene más violencia y que tiene menos diplomacia. ¿Cómo entenderlo y cómo saber hasta dónde llegará? Bienvenidos a La Clave. Bueno, Teresita, qué bueno de nuevo que esté con nosotros. Juan Roberto, como siempre, feliz de estar con La Clave. Y nosotros felices de poder tenerla a usted, que es una gran conocedora y muy estudiosa de los temas internacionales, para tratar de entender la clave de la barbaridad que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hemos estado acá con usted varias veces y usted nos decía, oiga, mire lo que pasó hace un año cuando empezó todo esto con el ataque de Hamas en Israel, cuando comete esa masacre, cuando secuestra a estos ciudadanos israelíes y luego cuando viene la ofensiva israelí que dice todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero no así como ha pasado. En este año de este nuevo episodio en el Oriente Medio, ¿uno qué puede inferir para entender la clave de semejante circunstancia? Que es un conflicto sin fin, un conflicto que lleva siglos, no décadas, siglos, y que desafortunadamente no tiene un fin próximo tampoco. ¿Usted no le ve la posibilidad de que esto pare, no? No, por el contrario, veo que ha seguido escalando. Mejor dicho, si a mí me preguntan, ¿el conflicto va a escalar? Mi respuesta es, no, el conflicto no va a escalar. El conflicto ya escaló. ¿Hasta dónde escaló? En este momento tenemos actores nuevos. Ajá. Irán, que va para un lado y para el otro, no se habían atacado de manera directa con Israel nunca en 45 años de la revolución iraní. Ahora... ¿Por qué se atacaron? ¿Por qué Irán se metió a atacar a Israel? Se metió desde abril. Bueno, han tenido una relación de enemistad por 45 años, pero cuando Israel atacó el consulado en Damasco, entonces Irán dijo, eso no lo puedo permitir. ¿En Siria? En Siria. Y mandó un ataque de drones, que esto fue como diciendo, no juegue conmigo, porque los drones se demoraban 6 horas en llegar. Eso es tiempo de sobra para que las defensas israelíes reaccionaran. Pero ahora con la muerte de Nasrallah mandó misiles supersónicos. Los israelitas tuvieron minutos para reaccionar, es decir, el nivel es otro. Y muchos de esos misiles cayeron en tierra, atacaron, incluso sitios habitados. Claro, el nivel es otro y atacó porque el enemigo que ellos llaman Israel, el enemigo para todos en el Medio Oriente, se metió no solo con Hamas y los palestinos, con su grupo favorito que es Hezbollah, el grupo que es su punta de lanza en todas sus actuaciones en el Medio Oriente. ¿Qué es Hezbollah? Grupo terrorista que nace en una guerra también, en 1982, ataques de Israel al sur del Líbano, refugiados palestinos, y estos son muchachos que en ese momento eran jóvenes, que solo se quedan con la religión y el apoyo de Irán para vengarse de Israel. Y de ahí nace Hezbollah. ¿Qué traduce Hezbollah? ¿Se sabe? Sí, algo de Dios, el La tiene que ver con Dios y se me olvida el nombre en este momento completo. Cuando uno habla de este grupo, cuando uno habla de por qué se mete Irán, cuando uno habla de la respuesta de Israel y cuando uno habla de cómo va este conflicto, ¿ya uno puede hablar de un conflicto global y no regional? Sí, porque tenemos que la respuesta en este momento, estamos esperando que Israel reaccione frente a Irán y esta reacción pasa por el filtro de Estados Unidos. Es que se lo pregunto por eso, porque estaba viendo publicaciones y lo hemos reporteado en el noticiero, y es que hay portaaviones, hay aviones de combate, hay submarinos nucleares de Estados Unidos ahí en esa zona de Oriente Medio enviados por el presidente Biden. ¿Por qué llega todo ese arsenal y toda esa cantidad de tropa estadounidense a esa zona? Porque para ellos Israel es más que un aliado, es su punto, su lugar donde ellos pueden estar tranquilos en el Medio Oriente frente a los países árabes que desde época de la Unión Soviética eran apoyados por los soviéticos. Y cuando se acaba la Unión Soviética empiezan a ser parte de un mundo que no necesariamente es el mundo de Estados Unidos, y Estados Unidos ahí tiene el petróleo, que para ellos es de supervivencia, es vital. El petróleo de todos los países árabes. Sale de ahí, claro, sale de los países árabes. La gran mayoría. Entonces ellos tienen que tener un pie en el Medio Oriente que les dé tranquilidad y seguridad, y eso se llama Israel. Y esa tranquilidad se la da porque Israel es el único en la zona que tiene cómo responder militarmente a los países árabes. ¿Sí le entiendo? Además patrocinados por Estados Unidos, pero porque es en el mundo de ellos idealista, en el mundo ideal, lo llaman la única democracia en el Medio Oriente y por lo tanto es quien los va a apoyar a ellos en caso de que los árabes decidan no venderles más petróleo, aliarse con Rusia, aliarse con China, aliarse con Irán, como lo pidió Irán esta mañana. Teresita, ¿cuál es la clave para que detone el conflicto
y haga que Estados Unidos se meta militarmente en la zona? Ya no que tenga ahí esa presencia, sino que empiece a dar bala. Yo creo que Irán dijo hoy que si Israel lo ataca, que lo va a atacar, el problema es cuándo y cómo, ellos van a volver a reaccionar. Dependiendo qué tanto reaccione Irán, que es un enemigo común que tienen con Israel, puede que ellos digan, aquí están mis portaaviones, vamos a empezar a disparar a los misiles que vengan de Irán. Y una vez ellos empiecen a disparar a esos misiles, estamos hablando de que entraron al conflicto. Teresita, dice el adagio popular que no hay enemigo pequeño. ¿Qué tan no pequeño es Irán como enemigo frente a Israel y Estados Unidos? No es pequeño. Tiene, se dice, la capacidad de tener armas nucleares, no ha sido comprobado, pero tiene muchas termoeléctricas nucleares e investigación nuclear, Sí. y puede que le falte muy poquitos más. Para el ataque que hicieron esta semana es probable que estén muy cerca de la bomba atómica, si no, no lo hubieran hecho. ¿En serio? ¿Usted cree que tienen bomba atómica los iraníes? Creo que están muy cerca, y si no, no se estarían metiendo como se están metiendo. El tema es que mientras estamos hablando, mire, estamos hablando de Irán, de Estados Unidos, de Israel, el foco no sé si parece haberse desviado del drama humanitario que se vive en Gaza. Bueno, y en Líbano, con todo lo que está pasando con los bombardeos y los ataques terrestres a Beirut y posiciones en esa zona. El drama humanitario es espantoso. ¿Qué tan grande es versus lo que pasaba antes en el mismo conflicto en la misma zona? Si yo hablo otra vez del 82, esa guerra con el Líbano, ahí las fotos que uno ve son muy parecidas a las de Gaza, ¿Sí? si no peor. Ha sido un drama terrible para el Medio Oriente humanitario, la cantidad de refugiados en los últimos 80 años, la cantidad de desplazados. Ya en el Líbano en una semana van 1 millón de desplazados que, Juan Roberto, te cuento, prefieren cruzar la frontera e irse a Siria, que es un país que uno diría, yo voy a ver cómo no llego a Siria y cómo salgo de Siria. Prefieren cruzar la frontera, irse a Siria que quedarse en el Líbano. Pues que los matan. Exacto, es un drama por todos lados. Teresita, y sabe también que queda también en el inconsciente colectivo, y lo que uno ve desde acá siendo muy ajeno al tema, es que la comunidad internacional no puede hacer absolutamente nada. Guterres es un cero a la izquierda, me da pena decirlo. No sé si usted comparte esa opinión. Pues no la ha Unión Europea, pues sí, saca pronunciamientos, pero es otro cero a la izquierda. Digo, en términos de diplomacia internacional, no hay una fuerza efectiva diplomática que diga, paremos esto. Guterres es un líder, comparto la opinión, que no se ve mucho, no se ve, es más, lo declararon persona non grata en Israel esta semana, imagínese. Y no hemos visto una respuesta contundente de la ONU diciendo, es nuestro secretario general, si quieren nuestra ayuda, respétenlo, cualquier cosa no se ha dado. Es decir, está muy de capa caída, ahí necesitan reestructurar esa organización. ¿Y reestructurarla cómo? ¿Qué debería ser una organización de Naciones Unidas para realmente ser efectiva? Yo creo que empezar por decirle al Consejo de Seguridad, el veto de ustedes es importante, sí, pero hay actores nuevos en el sistema internacional, hay actores importantes y una realidad muy distinta a la que había cuando se creó Naciones Unidas. Hemos hablado de Estados Unidos y sus intereses en la zona. ¿Qué pasa con Rusia y con China, las otras dos grandes potencias? Rusia, a mí me interesa ver qué va a pasar si estos ataques en lo que yo llamo la triple frontera, que están dándose en Líbano, acabando con el cruce que hay hacia Siria para que no entren armas de Siria a Líbano, pero eso también es una frontera con Israel, 3 países. Siria es muy cercana a Rusia. Y si les da por cruzar esa frontera o porque se desvíe algo hacia Siria, yo creo que así como decíamos que Irán iba a actuar con Líbano, Rusia puede actuar el día de mañana con Siria. Ahora tiene la guerra en Ucrania, pero ellos no dejan a Siria desprotegidos. ¿Y China? China está muy paciente viendo a ver qué pasa y puede salir muy fortalecida de ser el tercero ahí, el que se mantuvo. ¿Por qué fortalecida? Porque si no entra en la guerra, si ellos logran de alguna manera mantenerse con un paso atrás, pueden empezar a mediar y ganar muchos réditos internacionales y seguramente petroleros y gas. ¿Pero militarmente no le ve usted a China como intención de meterse ahí? No en el corto mediano plazo, más a Rusia. ¿Qué pasa si Estados Unidos se mete en la geopolítica? Si Estados Unidos se mete, ya había pasado cuando atacó a Kuwait, cuando estuvo en Irak, Afganistán, pero ¿qué pasa si puntualmente termina metido en este nuevo episodio, en este conflicto en Oriente Medio, Teresita? Cuando atacó a Kuwait tenía el apoyo de Naciones Unidas y de 34 países. A Hussein, ¿no? Sí. Cuando atacó a Afganistán tenía la legítima defensa de por medio y el 11 de septiembre. Cuando atacó a Irak no era tan claro y es más, hay quienes dicen... ¿No dijeron mentiras? ¿Que había armas de destrucción masiva y no había? Y no solo eso,
Si uno estudia la historia de Irak, uno se da cuenta que ISIS nació por cuenta del ataque de Estados Unidos a Irak. Pero esa es otra historia. Sí. El caso es que si se meten ahora van a quedar muy aislados porque el mundo en este momento está viendo un drama humanitario, Sí. en un conflicto de quién tiene o no tiene la razón. Ese es el gran problema. Teresita, gracias por haber estado en La Clave, como siempre, un gusto. Un gusto, Juan Roberto.